A ver, empezamos ya. Ayer lo que estuvimos haciendo fue trabajar en el concepto de módulo, en sacar código de nuestro programa principal y crear un nuevo módulo que llamamos Sudoku, ¿vale? Pusimos todo el código del módulo Sudoku en el punto C y creamos también un fichero .h que llamamos sudoku.h, en donde pusimos solamente la parte que era interesante que otro módulo diferente, en concreto el módulo principal de la aplicación, conociera. Y esa parte era solamente las tres funciones que íbamos a utilizar desde el programa principal, desde el módulo principal. La función que leía un sudoku desde un fichero y guardaba los datos en un array que le pasáramos, un array bidimensional de 9 por 9, la función que mostraba ese array por la pantalla y la función que nos decía si estaba correcto, ese sudoku era una solución correcta. ¿Vale? Y en el main nos quedamos simplemente con nuestra variable que iba a representar el sudoku, el array de 2 dimensiones, y lo que hacíamos era, si todo iba bien y se leía el fichero de datos data.txt, se guardaría en sudoku la representación del sudoku, mostraríamos por pantalla el sudoku que acabamos de leer y ejecutábamos la función correcto. Si nos devolvía un 1, estaba todo bien, mostrábamos el mensaje de que es correcto, y si no, el que no es correcto, y terminábamos. ¿Bien? Y en caso de que no se hubiera podido leer bien el fichero, la función nos devolvía un 0 y entonces mostrábamos un error de datos de entrada. ¿Vale? Aquí es donde nos quedamos el otro día. Pero vimos que había muchos posibles errores que podíamos detectar durante la ejecución de la función correcto y que no nos informaba de nada el programa, solamente nos decía que no era correcto y ya está. Pero que podía ser interesante pues que nos dijera dónde estaba el fallo. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer que un módulo independiente como Sudoku informe a otro módulo de los errores que se producen durante la ejecución de sus funciones. Aquí tenemos tres funciones diferentes. En el módulo Sudoku tenemos tres funciones diferentes que estamos exportando y se pueden producir errores en cualquiera de las tres. Entonces hay diferentes formas de hacer esto. Una forma posible es cuando una función devuelve un valor, si el rango de valores que devuelve no es todo el rango del tipo de dato que estamos utilizando para devolver. Por ejemplo, la función devuelve entero, pero los valores posibles, el rango de valores posibles que devuelve la función es de 0 a 10. Son esos 10 números, o esos 11 números los que puede devolver la función. Pues en ese caso yo podría devolver un -1 para indicar que que se ha producido un error. Incluso podría codificar varios tipos de errores diferentes con varios números negativos diferentes. Pero este no es siempre el caso. O sea, hay muchas veces en las que una función que devuelve entero, pues el valor que puede devolver es cualquier valor de los enteros. Entonces yo no puedo utilizar ninguno de los enteros para representar un error. Entonces, en esos casos, o en los que yo simplemente quiero hacerlo de otra manera, ¿cómo transmito el error a la función o al cliente de la función? Bueno, pues vamos a ver dos formas de hacerlo. Una forma es crearnos una función pública también que nos devuelva los errores, que nos devuelva un mensaje diciendo cuál ha sido el último error que se ha producido. Entonces yo puedo hacer una función aquí que voy a llamar getError, ¿vale? Y esta función quiero que me devuelva un mensaje explicándome cuál ha sido el último error que se haya producido ejecutando alguna de las tres funciones que tenemos aquí, ¿vale? Entonces si quiero que me devuelva un mensaje, ¿qué tipo pongo aquí que devuelve la función? Si pongo void, no me devuelve nada. Pero yo lo que quiero es que la función me devuelva un mensaje, no quiero que imprima. Fijaos que es muy diferente que devuelva un mensaje a que imprima. Porque ahora mismo
solo tenemos la consola. Es decir, yo pruebo aquí mis programas y cuando hago printf dentro de la función getError o lo hago en el main es lo mismo. Pero si estuviéramos trabajando con ventanas, estuviéramos haciendo una aplicación gráfica, pues si yo pongo printf, ¿dónde sale el printf? En ningún sitio. Entonces, a mí me interesa saber cuál es el mensaje de error. Y yo, que soy el programa principal, ya haré lo que tenga que hacer con ese mensaje. Haré un printf, o lo pondré en una ventana, o en una ventana de alerta, o lo pondré en el escritorio, no sé. Depende de lo que quiera, de la aplicación que esté haciendo, yo cojo el mensaje de error y lo utilizo. Pero debemos evitar que las funciones directamente asuman cosas, como por ejemplo que estamos trabajando con la consola y por lo tanto hago un printf y se ha acabado. Entonces lo que me interesa es que esto me devuelva una cadena, y una cadena era un char asterisco. ¿Vale? Las cadenas las habíamos visto que podían ser así, pero también hemos visto que eso es equivalente a esto. Y como tenemos que poner que la función devuelve una cadena, pues ¿cómo lo pongo? Aquí no puedo poner los corchetes, ¿vale? Me tiene que devolver una cadena, pues pongo char asterisco aquí, ¿bien? Pero tengo que hacer las cosas bien yo. Si tengo que devolver una cadena, devolveré algo que termine en /0, para que sea una cadena de verdad, un string de verdad, ¿vale? Entonces ya tengo la función ahí y ahora voy a implementarla. Me pongo mi función getError aquí, voy a poner el asterisco y entonces aquí ¿qué devuelvo? Bueno, la aproximación más fácil es return error. Esto es lo más fácil de todo y esto funciona porque esto es un literal cadena. Las letras error y el /0 se están guardando en el segmento de datos, porque es un literal, no en la pila, ¿vale? Se está guardando en el segmento de datos. Y cuando yo pongo return error entre comillas, estoy devolviendo la dirección de la primera letra. Pues claro, si yo esto lo compilo y lo utilizo en el main, vamos a comentar todo de momento. Y vamos a poner aquí que quiero mostrar la cadena que me devuelve la función getError. ¿Se entiende esto? ¿Esto lo veis claro? Venga, vamos a compilarlo. A ver. Me dice que no estoy usando la variable esta, pues la comento. ¿Vale? ¿Veis? Pone aquí error. ¿Se ve o no se ve bien? ¿Lo veis el error? Venga. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco. Evidentemente, si yo quiero que esto tenga algún sentido, pues que me devuelva siempre la palabra error no es lo mejor del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que me devuelva diferentes mensajes de error? Vale, habéis dicho un par de cosas. Que le pasemos un valor a la función getError y según el valor que le pasemos hacemos un análisis de caso y mostramos un error u otro. Pero entonces la pregunta es, ¿qué valor le pasamos? ¿Qué valor le pasamos desde main? Lo que me devuelva correcto. Si es que correcto es de esas funciones que hemos dicho al principio, que me puede devolver algo que sea un código de error. Y si no, no lo sé. Entonces, no siempre, esta alternativa de poner aquí un código es posible en algunos casos, pero no siempre es posible. Vamos a intentar resolverlo para todos los casos. ¿Qué hago yo para devolver diferentes mensajes de error? Bueno, ¿qué pasa si yo me creo ese código de error que habéis dicho vosotros? Me lo creo aquí en una variable que está dentro del módulo Sudoku. Y hago que esa variable, que voy a llamar aquí código de error, esta es una variable global dentro del módulo Sudoku,
esa es la que voy a utilizar para guardar el código de error. Y esa variable ya no tiene por qué estar limitada a los valores que devuelve una función. Bien, imaginad que yo estoy ejecutando correcta fila y aquí, antes de devolver el 0 de que se ha producido un error, pues pongo código de error igual 20. Y eso significa que se ha producido un error en una fila. ¿Vale? Tendría que definir todos los posibles códigos de error. Pero ya, al tener una variable interna al módulo y específica para guardar los códigos de error que se van produciendo, ya no estoy limitado por los valores y los rangos que devuelven las funciones. ¿Vale? ¿Veis esto? ¿Se entiende? Con todo, me sigue costando cierto trabajo porque, bueno, pues aquí tendré que empezar a inventarme códigos. El código de error 1 y aquí, si el código, o según, ¿vale? Código error. Bueno, pues si estamos en el caso de que el error es el error 1, entonces ¿qué hacemos? Return error en fila, ¿vale? Y estamos en el caso del error 2, return error en columna, ¿vale? Y para que esto funcione bien tendríamos que poner aquí código error, le damos un 2. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Aquí, en la función correcta fila, cuando detectamos que hay una aparición por duplicado de alguno de los números, código de error 1, y hemos decidido que el código de error 1 significa error en fila. Esto, para hacerlo bien, tendríamos que poner aquí o defines. No sé a qué tecla le he dado. Vale. O podemos poner aquí define error 1, 1 y error 2, 2, error 3, 3, que parece un poco significativo. Bien. O podemos utilizar algo que no hemos visto todavía, pero está en las transparencias, en los apuntes, y ya os dije que tenéis que ir mirándolo, que son los enum. ¿Vale? Se puede hacer un enumerado para definir todos los códigos de error. Con todo, voy a tener que replicarlos aquí y la cadena la voy a tener que poner igualmente aquí. ¿Vale? Entonces tampoco me resuelve demasiado la vida. ¿Hasta aquí lo entendéis? ¿Esto veis que funciona? ¿Queréis que lo probemos? ¿Sí? A ver, para probarlo tenemos que generar un error. Entonces vamos a duplicar, por ejemplo, aquí el 3. Y entonces vamos a compilarlo. Y hay que, claro. A ver. Y tenemos que hacer de verdad que funcione. Es decir, lo ejecutamos todo y cuando se ha producido un error, es decir, cuando no es correcto, aquí podemos poner nuestro mostrar mensaje de error, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Sí? No es correcto, error en fila, ¿vale? ¿Creéis que va a salir error en columna en algún caso? Hombre, sí que puede salir. Claro que se comprueban las filas primero, pero yo he puesto el duplicado en la fila. ¿Lo puedo poner en la columna solo? Vale. No puedo, porque si está bien el sudoku entero, no hay duplicado en ninguno. Y como primero se comprueban las filas. Ya, pero puedes poner que una columna esté mal, pero la fila esté bien. ¿Así? No, sería si la columna está mal, hay una fila mal por medio. O sea, cambias de derecha por izquierda. A ver. En el uno de la derecha por uno. No se puede.
No se puede. Cambias el nombre. Cambiando por uno, dale la vuelta. Ordénalas todas, del 1 al 9. Del 1 al 9. Y ahora de un 2 es un 2. ¿Así? Así. Y la fila está bien. No, ya tiene un 2. Una columna. Error en columna, venga. Vale, vale, vale. ¿En qué columna? Ahí la. Tienes que crear un contador. ¿En qué columna? Crea otra variable fuera y cuando siga el error, el donde falla, se lo puedes poner. Puedes poner la columna y la fila. Entonces, comenta al compañero. Shh, algo de calma, algo de calma. Comenta al compañero. Para saber en qué columna, en qué fila ha dado el error, podemos crear más variables aquí globales que lleven esa cuenta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Es eso lo que comentabas? Vale, es una alternativa. Pero aquí solamente tenemos columnas y filas y cuadrantes, 3 variables. En un módulo muy grande que tuviéramos muchas cosas diferentes, yo creo que eso no escala. Es decir, ir añadiendo un montón de variables así puede que sea un lío al final. Entonces, lo que me interesaría es personalizar los mensajes. Estos mensajes son fijos, ¿vale? Están en el segmento de datos, como he dicho antes, porque son literales, son valores literales que pongo directamente en el código. Pero a mí me gustaría ser capaz de personalizarlo y de que el mensaje fuera error en la fila 7, error en la columna 2, ¿vale? ¿Quién sabe qué fila y qué columna es? La función en concreto que lo ha detectado, ¿vale? Pero entonces no podemos usar esta estrategia. Entonces la estrategia en ese caso es dejar de utilizar el código de error y pasar a tener un mensaje de error. Si tenemos una variable en el módulo que sea una cadena de caracteres en donde yo cada vez que encuentro un error escribo ahí el mensaje exacto de error que yo quiero, con eso es suficiente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo entendéis? Entonces la pregunta es, ¿cómo escribo yo el mensaje de error dentro de MSG error en este trozo de código? ¿Cómo lo hago? Ideas. ¿Cómo? ¿Cómo escribimos ahí? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Cuál? Crear directamente el chat y usar la función esa para copiar los chats, ¿no? ¿Crear qué función? La red de chat y luego la función esa que era para copiarlo directamente. Vale, necesitaríamos copiar el mensaje de un sitio a otro, pero seguimos necesitando crear un mensaje, crear una cadena que contiene un valor que cambia según la fila o la columna. Entonces, ¿qué es lo más parecido que tenemos a eso? Printf. Printf nos permite coger una cadena, poner placeholders, ¿os acordáis? Y sustituirlos por valores de variables. Vale, pues existe también ese printf. Printf muestra directamente por pantalla. Fprintf nos permite mostrar en un fichero, escribir en un fichero, igual que fscanf nos permitía leer del fichero. Pues ese printf y la compañera scanf me permite escribir o leer en o desde cadenas de caracteres. Entonces yo aquí, en el trocito de código donde he detectado el problema, puedo hacer ese printf mensaje error y aquí escribo error en la fila %d y pongo aquí el número de fila que es la i. ¿Me seguís? Esto debe escribir error en la fila que sea en la cadena mensaje error. Y ahora getError, que nos tiene que devolver mensaje error. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Tenemos que hacer lo mismo con la columna.
es correcto, vamos a cambiarlo para que falle. Tenemos aquí el 3 para que falle la fila. Error en la fila 2. Sí. Estamos en la fila 1. ¿Por qué no? Estamos en la fila. Está duplicada. Mira, porque Hemos puesto... A ver, es que hemos puesto la I, pero yo no sé si es la I lo que había que poner. La función se llama correcta fila, y le pasamos como parámetro la fila que estamos mirando. La I lo que lleva es el contador del número que estamos comprobando. Me decís que ponga la I. ¿Lo veis? Error en la fila 0. ¿Vale? Vamos a arreglar esto y ponemos el 1 y el 2. Error en la columna 2. ¿Vale? Podemos personalizarlo todo lo que queramos, porque aquí el mensaje podríamos poner error en la columna 2, el número aparece 2 veces. ¿Por qué no hace que te escriba columna la 1? También. Que si queremos, que lo que estoy diciendo es que esto podemos personalizarlo todo lo que queramos. Pero lo que quiero que veáis, es la flexibilidad que hemos conseguido. ¿Vale? Ahora sí que podemos devolver cualquier mensaje de error. ¿Vale? Bueno, y hay, antes de cambiar de tema, dos cosas. Primero, esta es una de las formas para poder ver los errores que se producen en el módulo. Y la otra forma habitual es no tener la función getError. Aquí. En lugar de tener la función getError, tener directamente la variable mensaje de error. Hacer que la variable mensaje de error sea pública. ¿Vale? Es decir, que yo en el main, en lugar de usar getError, pondría aquí, me gustaría poder poner mensaje de error. ¿Cómo consigo yo que esa variable que está aquí dentro sea visible en el otro módulo? Si la tengo aquí dentro no es visible directamente, pero si la pongo aquí, y luego intento compilar, me estoy quedando sin voz, ¿eh? Si intento hacer eso, me debería decir que está duplicada, pero no me lo ha dicho. Sinceramente debería decirme que está duplicada, ¿eh? Ah, ya sé por qué no me lo dice. Porque estamos haciendo... No. Sí, no me lo dice por el if no def, porque aquí no se está incluyendo otra vez. Pero como tuviéramos dos ficheros que lo incluyen, dos ficheros diferentes que lo incluyen, entonces sí daría. Es decir, esa no es la manera correcta. La manera correcta es haciendo que aquí aparezca extern mensaje de error. Y ahora me deja a mí por malo. Vale. La manera correcta es decir que esto que estamos declarando aquí en realidad está en otro sitio. Con eso lo hacemos poniendo extern, ¿vale? Así solamente la tenemos declarada en un sitio, pero desde todos los demás que lo importan van a ver que en realidad es externa. Entonces no tienen que declararla, simplemente tienen que saber que existe. Y una vez que saben que existe, la utilizan. ¿Vale? Es correcto porque no lo hemos cambiado de nuevo.
¿vale? Entonces, una forma es tener la función getError, que es la que a mí más me gusta, y la otra es declarar variables externas, decir que existen como variables, pero que están en otro sitio, ¿vale? Y eso lo hacemos poniéndole el extern delante, y normalmente lo ponemos en el punto H, no en el punto C. ¿Se entiende? Pero está declarado en el punto P, ¿no? Sí. Aquí decimos que existe, que estará en algún sitio, pero no decimos dónde. Vale, lo último. La función... No sé por qué hoy no me va la voz, ¿eh? La función leeSudoku, ¿os acordáis? Recibía como parámetro el nombre del fichero. Y desde main estamos poniendo todo el tiempo data.txt, pero solamente podemos trabajar con ese fichero. Nos parece muy práctico. Si quisiéramos trabajar con cualquier fichero, lo ideal sería que yo pudiera pasarle al programa el nombre del fichero como parámetro, pasarle el parámetro al programa, pero para eso está esto que hemos visto desde el principio y que dijimos ya lo veremos, ya hemos llegado. En este punto deberíamos saber lo que significa esto. argv, ¿qué es? No es un puntero a char, es un array de punteros a char, que es diferente, ¿vale? No es un puntero a char, es un array de puntero a char, y se lee así porque los corchetes tienen mayor prioridad que los punteros. Entonces, esto es un array de cadenas, y cada una de las cadenas representa uno de los parámetros que se han utilizado para invocar el programa. Entonces, si yo en lugar de data.txt pongo aquí argv de 1, argv de 1 contiene el segundo parámetro, el segundo. Pongo el segundo porque el primer parámetro siempre es el propio nombre del programa. Entonces, cuando esto lo compilo y lo ejecuto, ahora tengo que poner aquí data.txt. Bien. Pero si tuviera otro data, que no sé si lo tengo aquí. Aquí no tengo otro. Ya tengo otro, ¿vale? Pongo data 2 y me lee el otro fichero. Bien. Si le pongo que me lea un fichero que no existe, ¿qué pasará? Violación de segmento. ¿Por qué nos da violación de segmento? ¿Cómo buscamos dónde está el problema? Nos vamos a Sudoku, a la función leeSudoku. Le hemos pasado un nombre de un fichero que no existe. Hemos ejecutado fopen para abrir el fichero que no existe y me ha devuelto un valor. Y yo, pensando que ese valor es correcto, he leído de ese fichero. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Comprobar, primero, leerse las instrucciones de la función fopen. Y la función fopen, después de leerlo todo, aquí está. Valores que devuelve. Nulo si se ha producido un error. ¿Vale? Entonces comprobamos si se ha producido un error viendo si fichero es nulo. Y en ese caso nuestra función devuelve 0. ¿Vale? Nuestra función devuelve 0. Pero antes de poner el 0, ¿qué hacemos?
el mensaje de error. ¿Y qué mensaje de error ponemos? ¿El fichero no existe o es que no tenemos permiso para abrirlo? ¿O es que...? Bueno, vamos a seguir leyendo el manual de fopen. Dice, si no se ha podido abrir, devuelve nulo y la variable global errno indica el código de error. Esa variable errno está definida como externa en stdlib.h, ¿vale? Y es la variable que generalmente todas las funciones de la librería de C usan para indicar que se ha producido un error, ¿sí? Mirad, aparte de la función aparte de la variable errno, existen algunas funciones muy parecidas a lo que nosotros acabamos de definir, que era nuestra función getError, funciones estándar de la librería que te devuelven el mensaje de error, ¿vale? ¿Lo veis aquí? strError lo que devuelve es, según el código de error de errno, el mensaje de error que corresponda. ¿Lo veis? Es lo mismo que hemos hecho nosotros. Por eso os lo he contado, porque es la forma habitual de hacerlo y de hecho en la librería de C se hace así. Entonces, No es tan claro como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Realmente devuelve el entero. No, para eso. rrno contiene el código de error. Ese código de error se lo pasamos a strError, como decía el compañero al principio, le pasamos el código de error, a la función, ¿vale? Y esa nos devuelve un mensaje. Y si no queremos hacer nada de eso, tenemos directamente la función perror, que lo que hace es mostrar por la consola el mensaje directamente. ¿Bien? Entonces, si nosotros aquí ponemos error al leer el fichero %s, filename. Con eso vamos a dar un mensaje de error error de entrada, dice, porque no lo hemos utilizado. Cuando daba un error lee sudoku, no hemos utilizado nuestra propia aquí. Vale, error de dato de entrada, error al leer el fichero data. Bien, y podríamos ser más específicos todavía si aquí ponemos entre paréntesis el mensaje de error del sistema, que se hace, como hemos visto, con strError rrno. A ver, strError no está directamente en stdio, sino en string.h. ¿Lo veis? strError está en string.h. Y error no está a ver, no, error no. Perdón, es que no la he escrito bien. He puesto RR. No, sí la he escrito bien. RRNO. A ver, estoy buscando dónde está definida RRNO. Es que yo pensaba que estaba en stdlib, pero a lo mejor no. En string, en stdio, las tengo las dos.
Bueno, error num. No, es rrno. No sé por qué no me está funcionando. Bueno, pues no mostramos ese mensaje, venga. Claro, si no me funciona. ¿Vale? Bueno, nos quedamos aquí en lo que es la gestión de errores. Nos quedan 20 minutos y quiero empezar la parte de recursividad. Pero vamos a empezar muy suave. Entonces, de recursividad, ¿sabéis algo? ¿Habéis visto algo en alguna de las asignaturas de matemáticas? En cálculo, ¿habéis visto algo de lo de la inducción? ¿Y habéis visto algunas funciones que son recursivas por naturaleza? Funciones matemáticas que son, que son recursivas por naturaleza, como la de Fibonacci, por ejemplo. Y el otro día vimos otra, ¿no? Que era la de los números triangulares. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la recursividad? La recursividad es una técnica de programación que nos va a permitir resolver problemas que tengan ciertas características, ¿vale? Es apropiada para resolver problemas cuya definición se basa en resolver previamente el mismo problema, pero para un caso más sencillo. Si además sabemos cuál es la solución directa para los casos más sencillos posibles, por inducción podemos calcular la solución de los casos más complejos, calculando primero la solución de los casos un poco más simples y componiendo la solución más complicada, más compleja, en base a esos casos simples. Entonces, lo de triangular que veíamos el otro día se adapta perfectamente a esta idea, porque calcular la suma de los n primeros números, ¿cómo lo hacemos? Sumándole a la suma de los n menos 1 primeros números, n. ¿Bien? Yo le sumo n a la suma de los n menos 1 primeros números y tengo resuelto el problema. Ahora solo tengo que resolver el subproblema más simple, más pequeño, podemos verlo también como más pequeño, consistente en calcular la suma de los n menos 1. Si yo sigo así, desenrollando el problema, al final llegaré a, necesito sumarle 2 a la suma de los 1 primeros números, y la suma de los 1 primeros números es 1. Y cuando llego ahí, he tocado fondo. Ahora solamente tengo que ir saliendo, ir volviendo hacia atrás, componiendo la solución general a partir de las soluciones de los casos más sencillos que he encontrado. Tengo 1, le sumo el 2, ahora tengo un 3, le sumo el 3 y voy hacia atrás componiendo la solución, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que es la idea, si la tenéis clara. Ahora, en programación, ¿cómo hacemos una función recursiva? Pues una función recursiva en programación es cualquier función que en el código de ella se invoca a sí misma. Si yo tengo una función que en su código aparece la invocación de ella misma, esto ya es una función recursiva. No significa que esto esté resolviendo nada de forma recursiva, sino que la función es recursiva porque se ejecuta a sí misma. ¿Y qué es lo que? Si nada termina de declarar todavía la función, cuando tú le invoques a ella misma, o sea, cuando tú pongas esa invocación todavía no habrá llegado al punto, entonces ¿qué te va a devolver? Hay que pensar que esto tiene dos tiempos diferentes. El tiempo de compilación y el tiempo de ejecución. En el tiempo de compilación, como tú dices, al llegar aquí, podría ser que aquí tuviéramos más instrucciones, por lo tanto la función no está totalmente definida, pero sí está declarada. Igual que cuando separamos las funciones en declaración y definición, el compilador es capaz de, a mitad de leer el código de la función, que es su definición, entender que tú quieres invocar una función que se llama f,
que no devuelve nada y no tiene parámetros. Cuando termine de leer todo el código de la función, el código estará completamente escrito. Y ahora llega el momento del tiempo de ejecución. Y en ese tiempo de ejecución está todo terminado. Solo hay que seguir las instrucciones una a una y cuando ponga f paréntesis, paréntesis, punto y coma, volver al inicio del código apilando los datos que haga falta, como en cualquier otra llamada a función normal. Pero eso funciona así tal cual, no pararía. Esta función que yo acabo de escribir aquí, tal cual, como tú dices, no tiene sentido, no tiene sentido. Es justo lo que he dicho al principio, es una función recursiva, pero una función recursiva no tiene por qué resolver un problema directamente. Es recursiva desde el momento en que se invoca a sí misma. Lo que pasa es que tenemos que llevar muchísimo cuidado, porque cualquier función que sea recursiva no significa que esté bien escrita. Esta función recursiva, como tú dices, genera un bucle infinito que no lleva a ninguna parte. Entonces, para escribir una función recursiva que resuelva un problema recursivo, un problema que se pueda resolver de forma recursiva, tenemos que escribirla de forma correcta. Y para hacer eso tenemos que identificar primero cuáles son los casos generales y cuáles son los casos que llamamos casos base, los más sencillos de todos. Y especificar en el código claramente qué hacer cuando estamos en un caso muy sencillo y qué hacer cuando estamos en un caso general. En el caso sencillo terminaremos la función devolviendo el valor correcto, concreto, que dependa de ese caso sencillo. Y en el caso general usaremos la recurrencia para invocar a la función, pero siempre, ojo a esto, siempre haciendo que la siguiente llamada sea más sencilla de resolver que la anterior, para que nos vayamos acercando al momento en el que alcancemos el caso más sencillo de todos y la recurrencia pueda terminar. Entonces, para la función triangular, que me suma todos los números desde el 1 hasta n, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál sería el caso más sencillo? Cuando la n es 1 es el caso más sencillo. Si la n es 1, sabemos cuánto es. 1. Si no es 1, devolveremos n más suma de qué? De algo más sencillo que lo que estamos. Estamos con n, algo más sencillo que la suma hasta n es la suma hasta n menos 1. ¿Verdad? Entonces, si sumamos n con lo que sea la suma de los n menos 1 primeros números, vamos a tener el resultado. Cuando estemos calculando la suma de los n menos 1 primeros números, pues depende. Si n menos 1 era 1, habremos terminado. Si no era 1, volveremos a recurrir. Volveremos a depender de n menos 1 más suma de n menos 1 menos 1. Sí. ¿Después de qué? O sea, hacer primero, si no, n es igual a n más suma de n menos 1. N no. O sea, otra variable que... Y luego return... ¿Sí? ¿Esta es la idea que comenta? Es equivalente. Es equivalente. Si lo entendéis más claro, lo hacemos así. ¿Vale? ¿Se ve esto? ¿Lo entendéis? Perdón. La función tiene que devolver entero, sí. Ponía void porque estaba con la f antes.
La función suma me devuelve un número entero. ¿Se ve? A ver, tengo unas transparencias preparadas para esto. Se llama sumatorio, pero es exactamente lo mismo, solo que es la versión de código comprimida que no lleva resultado. Si el número es menor o igual que 1, que es lo mismo que he puesto antes, solo que ponía igual igual, aquí estoy protegiéndome de que alguien me ponga un número negativo o un número 0. Si el número es menor o igual que 1, devuelvo un 1, y si no, devuelvo n más suma de n menos 1. ¿Vale? Vamos, en el programa principal aparece en la pila la variable suma. Espero que todos los números estén bien. Y ahora vamos a ejecutar sumatorio con 4. Entonces, vamos a poner en la pila una llamada nueva a la función sumatorio. Y fijaos que aquí he añadido algo más a lo que hemos hecho hasta ahora, y es la dirección de retorno. Cada vez que se ejecute una función en la pila se guarda también la dirección de retorno. Entonces, estábamos en la instrucción 8, hay que volver a la instrucción 8 cuando terminemos esta llamada. Y de momento el valor de retorno no lo conocemos, pero el parámetro n sí que es 4. ¿Se entiende? Llegamos aquí, comparamos con el if, n es menor o igual que 1, no, 4 no es menor o igual que 1. Entonces vamos a ejecutar esa parte de la suma, que es volver a ejecutar sumatorio. Aunque ponga suma, es sumatorio. ¿Vale? Vamos a ejecutar sumatorio otra vez, pero con n menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer lo mismo, pero atención, el valor de retorno de la dirección de retorno ahora es 3. ¿Lo veis? ¿Entendéis esto? Porque cuando termine esta llamada recursiva, habrá que volver aquí. ¿Sí? Tenemos un nuevo valor de retorno que todavía no conocemos y la n ahora vale 3. Pero es una n diferente. Cuando se llama la función y va a la función, ¿no debería volver luego a la siguiente? Cuando se ejecuta una función, volvemos a la siguiente instrucción. Pero es que en este caso la siguiente instrucción era una asignación y en este caso la siguiente instrucción es la suma. Después de calcular lo que valga sumatorio. ¿Sí? Estamos en la segunda instancia de sumatorio, segunda llamada. 3 no es menor o igual que 1. Volvemos otra vez. Hay que volver otra vez a la línea 3. No sabemos cuánto es el resultado, pero la n vale 2. Otra vez, otra vez, otra vez, pero ahora ya la n vale 1. Y como la n vale 1, el return 1 me ha cambiado esto. Y ese valor es el valor que va a devolver la llamada a la función y que vamos a sustituir por la llamada a la función en esta suma, en esta expresión que es la suma. Ese 1 se va a sumar al 2 y aparece el 3. ¿Lo veis? ¿No os perdéis seguro? Teníamos que valor de retorno era 1, que el 1 se va a sustituir aquí. 1 más lo que valga la n en la llamada anterior, que es 2, será 3, que es el valor que va a devolver este return. Ese 3 se va a sustituir ¿dónde? Aquí. Más 3, 6.
¿Me seguís? ¿Seguro? Ese 6 se sustituirá otra vez, que se le sumará el 4 y dará 10. Y ahora ya estamos en la última llamada, que fue la que hizo main. Ese 10 se sustituirá por esto y se guardará en suma. ¿Sí? ¿Se ve claro? ¿Dudas? Bueno, el viernes tenemos clase. Seguiremos con recursividad viendo un montón de ejemplos más de funciones recursivas que hay en las transparencias. Mirad las transparencias, ¿vale? Esta creo que es la más fácil que podíamos hacer. Las otras son no mucho más difíciles, pero bueno, hay que mirarlas. ¿Vale? ¿Alguna duda? Nos vemos. A ver. Cuando ya se entra varias veces al sumatorio y n vale 1, se cumple el if porque es menor o igual que 1, entonces devuelve 1, pero entonces ¿por qué vas a hacer a ese resultado? Que si se cumple el if porque es 1, que es igual, entonces return 1, pero porque vuelve, o sea, porque ha bajado al else, entonces tú haces la suma con 2. Porque ahí es donde estaba. Mira, cuando ejecuto esta última vez sumatorio, aparece la última llamada. En ese caso es cuando se va a hacer el return 1, pero volvemos al último sumatorio que estábamos. Porque es desde donde se ha llamado. Se había llamado desde la línea 3. Volvemos ahí y ahora hacemos el return de la línea 3. Y ese devuelve también al return de la línea 3 de la llamada anterior, al 3 y al 8. ¿Vale? Venga, nos vemos.